Hola a todos, bienvenidos a un nuevo contenido aquí en Chismeando y Viajando, donde ya sabéis, vamos saludando y así vamos deseando a todos nuestros suscriptores y suscriptoras y a todos nuestros visitantes que tengáis un bonito domingo, que sigan disfrutando del fin de semana en cualquier situación, ya sea trabajando, descansando, reflexionando o simplemente escuchando y mirando, chismeando y viajando. Gracias por la confianza y bienvenidos a todos aquellos que se han unido a esta pequeña familia, a nuestra pequeña comunidad, donde todos vosotros sois las bases para nuestro canal. Tengo que introducir el tema de hoy, ya que es un tema delicado el que vamos a tratar. Es un tema que me siento muy obligado a exponerlo, pero sobre todo también a aconsejarlo. ¿Por qué voy a aconsejar a madres, sobre todo, que cuiden de sus pequeños? Y no es que ponga yo, por supuestísimo, en tela de juicio cómo las madres cuiden a sus niñas, ¿verdad? A sus niños. Pero yo, pues fui un niño el que precisamente por esos descuidos no tuve un trato bueno, ni en el aspecto de cómo unos padres tienen que tratar, ni en el aspecto, bueno, no tuve trato bueno en ninguna de las partes y me siento, ¿cómo se puede decir? Identificado con el tema que vamos a hablar en este momento. Resulta que una señora de 35 años, una mujer, una ciudadana, entiendo, española, no lo sé, no han dicho, les voy a ofrecer todo el contenido, no os preocupéis. Aquí tengo los vídeos, tengo dos exactamente de las noticias que se han dado. Si aquí si aquí os ofrecemos alguna cosa que sea quizás un error, será porque de esa misma forma la hemos escuchado. Por eso siempre me baso en los vídeos. Sabemos perfectamente que las cadenas tampoco dicen la verdad al 100%. Entonces nos tenemos que basar en lo que vamos a ver. Y os juro que primero lo hago por humanidad. Segundo, por solidaridad. Segundo, perdón. Y tercero, porque yo estuve una vez en mi posición de género masculino en la situación de la protagonista de quien hoy vamos a hablar. Y entiendo y espero que vosotros entiendan que el mensaje no es dicho por mí, es expuesto por la situación que vamos a ofrecer. Ese es el mensaje para aquellos padres que exactamente no pueden tener quizás ni la mínima imaginación de que alguien muy cercano de la familia le traicione y empiece a hacerle daño a sus pequeños en el camino sexual. Sabemos perfectamente lo que estamos hablando. Aquí lo vamos a exponer, os lo sigo diciendo. Y también, pues, quería con esto rectificar algo que puse en un vídeo anterior. El vídeo anterior era con el tema de los hermanos Menéndez, donde relacionó a Daniel Sancho, porque es una situación similar. Debemos de entender que todas las personas que a mí me hacen llegar mensajes como que defendemos un descuartizador, defendemos un asesino, yo lo respeto y yo los entiendo, porque todos tenemos una forma muy distinta de pensar y de que nos llegue a la vida, al alma o al corazón los temas. Yo los entiendo. No puedo ponerme a querer hacer entender a todo el mundo. Pero sí tenemos que dentro de nuestra humanidad seguir por el mismo camino. Entonces,
quiero rectificar un contenido que puse donde hablo por primera vez de los hermanos Menéndez. Se nombra a Daniel Sancho, lo nombro yo porque está casi pasando la misma situación. No olvidemos el tema de cómo fue públicamente juzgada y casi apedrada Lorena Bobby, y hasta películas absurdas de risa porque ella cortó un pene, un miembro, se hicieron hasta hasta una canción. Lorena se lo cortó, se lo cortó, se lo cortó. También sacaron un merengue y todo el mundo se mofó de esta señora. Nadie estaba atrás de ella para ver, para sentir o para vivir que esta mujer estaba siendo abusada de la peor manera, de la manera más sucia y vil que le puede hacer. Ya no estamos hablando solo de los actos, sino desde dónde venían. El propio marido, quien desde su víctima se convirtió en víctima a él. Y quien, como solamente lo que su agresora hizo salió a la luz, a ella la condenaron públicamente. Un poco como lo que está sucediendo con Daniel Sancho, que todo el mundo lo está condenando, lo ha condenado la justicia en una justicia tan corrupta como es la tailandesa. Entonces, quería pedir disculpas porque cuando hablamos de los tratos sexuales no bien vistos, mal vistos, condenados por una sociedad, que son desde unos padres a los hijos, en el caso de los Menéndez, yo dije que era el padrastro. Alguien de vosotros me corrigió y os lo agradezco. Sí, estaba consciente de que era algo padrastro-padre, pero me confundí con el tema de hoy, que también lo tenía ya estudiando, analizando, y además estaba esperando como un poco más de base para que vosotros podáis entender qué ha sucedido aquí. Es por esa razón que les tengo la noticia un poco más completa del primer día y del segundo día. Me interesé en él porque, en otras palabras, pues mi situación fue muchos años atrás. Podemos decir que en el 87, 88, y posiblemente cuando las cosas suceden en esos tiempos no tienen tanta visibilidad, y una persona pues como yo, que era un pequeño, pues no tienes ya ni cómo demostrar ni cómo demandar. Es triste, es terrible, y en muchas personas, en muchas circunstancias, en muchos casos, deja un trauma de por vida. Y en otros lo deja tan psicopáticamente que muchos se vuelven con el mismo estilo de lo mismo que me hicieron, yo lo tengo que hacer. Y hacen como un ojo por ojo, diente por diente. En mi situación, doy gracias a la vida, doy gracias a la orientación y educación que me autoimpuse. Porque desde que esto me sucedió, desde los 6 años y medio hasta casi los 9 años, ya en todo ese tiempo yo no pensé nunca, en el caso de los hermanos Menéndez, en hacer una atrocidad como quitar de en medio a nadie, porque era un niño, pero solamente pensé en que la única salida para que no me quiten la vida de esa manera era huir. Y eso es lo que hice, huí. Huí, pedí ayuda, le pedí a la gente que me regale para un caramelo en la calle, conseguí para un autobús, me trasladé de ciudad, andaba pidiendo ayuda a la gente, caía en un lugar, no me trataban bien, iba a otro, otros querían pues tomarme como el típico niño que vino a encajar para que vaya apoyando y mis hijos no hagan nada. Muchas cosas después de haber salido huyendo para no seguir siendo tratado de esta manera, digamos, pues en teoría hice para yo estabilizarme en un lugar donde tuvieran un poquito de solidaridad, de humanidad, me trataran como el niño que era, confiaran en mí, porque después de comentar todo lo que me sucedía a la gente que me conocían, pues me veían como un niño loco, porque decían que yo me estaba inventando, que nadie me creía. Todavía, a la fecha de hoy, existe alguien que tiene vida con 83 años, que fue testigo frontal, quien metió sus brazos, sus manos para ayudarme y defenderme de ese lugar, donde una madre no te da un trato bueno, entre otras palabras te tortura, y su marido, que no es mi padre, apoya y hace lo mismo 4 veces más.
Esto es lo que yo tengo que decir y por esta concienciación os ofrezco esta reflexión. Espero nadie se enfade. No pretendo victimizarme de nada, pero también supongo que los que somos seres humanos con capacidades de sentir y ese sentimiento se transforma en querer, van a entender pues por qué razón os ofrezco esta noticia que le ha sucedido a esta criatura de 10 años. Señores, una niña de 10 años, termina en urgencias con supuestamente un dolor abdominal, donde sus padres pensaban que era un quiste y resulta que los resultados médicos dan como un embarazo. Un embarazo. Una pequeña que para llegar a sus 10 añitos embarazada han tenido que estarla obligando durante un tiempo prudencial anterior. Vamos a tomar en cuenta dentro de los reglamentos de la vida que una niña con 10 años posiblemente cuando su padrastro, marido de su madre de 35 años y embarazada, ella también empieza a abusar de ella. Entonces yo no entiendo si la niña empezó a tener esos abusos y de ahí se le haya adelantado la pubertad y con ello haya podido llegar a estar embarazada. Porque una niña entre 9 y 10 años no logra aún el desarrollo. Y el desarrollo es el que la ayuda, es el que la hace que pueda ovular y estar embarazada y quedar embarazada. Dentro de lo que yo sé. Entonces aquí hay más que investigación de lo que este hombre le hizo, desde cuánto tiempo. Hay que ver también esa faceta de la niña a preadolescencia, mujer. Si este hombre la forzó con sus actos totalmente repugnante hacia una criatura de 10 años hasta llegar al punto de embarazarla. Ok, vamos a llegar hasta allí. Y el resto se los voy a ofrecer pues con las bases que siempre lo hago. Sabéis que siempre hablamos aquí, por ejemplo, de Telecinco y pues es lo que les vamos a ofrecer ahora mismo. Buenos días. Y Alfonso Egea, al que ya han visto. Como les contábamos al comienzo del programa, un juez ha ordenado el ingreso en prisión sin fianza de un hombre de 35 años que violó de forma repetida a su hijastra de 10 y la ha dejado embarazada. Este fue mi confusión. Cuando decía el tema de los hermanos Menéndez, yo decía que era allí el padrastro y la madre, porque había un padrastro, pero no me acordaba en cuáles de los dos casos eran. Disculparme, pero ya aquí les estoy transmitiendo que sí, que los hermanos Menéndez realmente quitaron de la vida o apartaron de la vida a padre y madre, ¿se entiende, no? Y que además habían, como muchos de vosotros me habéis dicho, pues familiares que eran presenciales y que no denunciaban. Ya vamos a entrar en eso, porque de momento esto que yo alcancé a leer, les tengo que decir pues que recordemos que cuando estas personas han tenido este tremendo problema, sucedió 4 décadas atrás. Entonces, claro, incluso antes del tema de Lorena Bobby. Y si ya estamos hablando que el tema de Lorena Bobby fue después, y todavía había la posibilidad de que un mundo mediáticamente o los periódicos muevan montaña, cielo, mar y todo solamente para que tú te enteres que esta señora apuntó un pene, pero que no te dijeron los motivos ni la razón, ya tú piensas que esa señora estaba loca o que era cualquier otra cosa, pero no entras en por qué llegó a ese extremo. Entonces, claro, tú imagínate si en esos tiempos, 4 décadas atrás, no salió la verdadera situación de estos hermanos Menéndez, de por qué hicieron lo que hicieron y están pagando todavía casi 4 décadas de prisión, imaginaros después que pasaron, creo, años para que tocara lo de Lorena Bobby, tampoco, o sea, los avances no estaban. Imaginarse si muchas personas, yo mismo cuando cuento mi caso, cuando era pequeño, a mí no me llegaban a creer. He tenido
que hacer viajar personas desde Reino Unido, personas de confianza, para que vean a las personas que han sido testigos cuando yo he contado mi situación. Y han visto y han escuchado. Y pues bueno, han lamentado, porque la verdad normal no es. En mi caso, el trato bueno no era, quizás, no lo sé. El trato bueno en mi caso, yo me llegué a enterar después, era por mi color. Porque la gente en principio, donde yo vivía, o estos que decían que era mi familia, pues no eran de mi color. Y hasta ahí podemos decir. Continuamos con este tema que es muy interesante. Se da la circunstancia de que la madre de esta niña de 10 años, que es pareja del agresor, está también embarazada del mismo tipo. Este individuo ha reconocido los hechos, pero ha dicho que solo fue una vez. Aunque la niña, ya le ha dicho su madre, que en los últimos meses era constante o eran constantes esas agresiones sexuales. Pues entonces entiendo que este hombre es el causante de que esta niña se le haya adelantado su periodo a la adolescencia, que es igual que a empezar a ovular. Y él estaba cometiendo estos actos en la fase antes y durante hasta que la embarazó. Seguimos. Este es el hombre de 35 años que ya está en prisión por violar y dejar embarazada a su hijastra de tan solo 10 años. Sin gesticular, con mirada al frente y las esposas, entra al furgón de la policía para darle la versión de su atrocidad al juez. Ha ocurrido en Palma. Todo se destapa hace unos días cuando una mujer lleva al pediatra a su niña. Tiene dolores de tripa, parece un quiste, pero esa bolsita que ven en la cámara es en realidad un bebé. La niña está embarazada. Su madre no da crédito. ¿Cómo es posible que mi hija esté embarazada si tiene 10 años y no tiene relaciones sexuales con nadie? No solo por la violación, sino también porque ella también está embarazada del mismo hombre. Pero la verdad es que en una situación tan drástica desde el destino para esta madre, o sea, no entiendo ni sé, ni se ha filtrado, ¿no? Las decisiones de esta mujer. Pero lo que sí se ha filtrado es que evidentemente lo más lógico, ¿no? Que a la niña pues le han detenido digamos, le han provocado o le han detenido, es que no sabemos si se lo han detenido para el crecimiento o ya le hayan provocado un aborto, no sabemos esto, pero evidentemente no iban a permitir que estas dos vidas se logren, ¿no? De cualquier forma que sea. El caso es que una de ellas se sabe que es de la niña de 10 años, pero de la madre no se sabe qué decisión ha tomado. Bueno, en fin, seguimos porque hay bastante y por eso quiero que os quedéis ahí sentados, si están viendo, porque es interesante, porque tengo aquí la segunda parte. ¿Qué significa? Que es noticia de jueves y viernes. Yo ayer estaba indispuesto, no les pude ofrecer nada, les pido disculpa, pero he estado trabajando, por supuestísimo, indispuesto para sentarme aquí, pero no para trabajar, para seguir ofreciéndoles, pues, lo que tenemos que hacer, ¿no? Chismear. Viajando, pues a partes del mundo, como en este caso, nos hemos ido a Mallorca, que es donde han ocurrido estos lamentables y delicados hechos. Continuamos. Ojo, que ayer tampoco hice contenido porque teníamos un día más oscuro que hoy. Así que espero contar con vuestra comprensión y no me vayáis a machacar por estos días así, que no los magnifico yo. Luz tengo, pero así estamos. En fin, se podría hacer mejor, por supuestísimo, pero ya sabéis que en Chismeando y Viajando valoramos lo que es la noticia y desgranamos lo que esa noticia tiene en honestidad. Seguimos. escondía en su propia casa, en su pareja, el padrastro de la niña. Esa era la única persona, hombre, con la que se quedaba la pequeña. Cuando la madre se iba a trabajar, se quedaba con ella y la violaba. Según la niña, lo que hacía con ella ese hombre había sido de forma continuada, un mes aproximadamente. Él, en su intento de eludir la cárcel, confesó a los policías que no, que fue una cosa puntual. Estoy muy arrepentido de lo que he hecho, pero solo fue una vez.
Pero los agentes en el momento que lo ubicaron sabían quién era. Era como... Ya desde el momento que está diciendo que solo fue tanto tiempo, remarcándolo, es cuando más hay que entrar de nariz a investigar. Porque yo no creo que esto haya sucedido una sola vez, y más si es que la madre se la dejaba frecuentemente cuando ella iba a trabajar. La madre no trabaja una vez. Y esto entiendo que si esta criatura dice un mes, porque igual con 10 años tampoco tienes tanta noción del tiempo. No creo que... Yo no recuerdo que con 10 años ya supiera exactamente. Yo sabía lunes a viernes, pero no las fechas cuánto hacía. Todavía no. No sé, ahora los niños saben mucho más, pero no sé. Seguimos, pero por supuesto, lo que tú puedes imaginar, lo que tú puedes idear, lo que puedes reflexionar u opinar, aquí lo puedes dejar en comentarios. Todos lo que te parezca, y si estás en contra del contenido, pues por supuesto también. Todo es aceptable, porque por eso estamos aquí. Somos conscientes de que las opiniones son diversificadas, son totalmente amplias, porque somos una humanidad pues totalmente abundante. Seguimos. Conocido para ellos, tenía crueles antecedentes. A la niña la intervinieron quirúrgicamente, psicológicamente más delicado de tratar, y él está en prisión comunicada y sin fianza a la espera del juicio. Qué triste, ¿no? Quirúrgicamente, o sea, tuvieron que abortar la continuidad. Pocos recuerdos tengo de un suceso tan dramático como este, fundamentalmente para la niña de 10 años y su madre, también embarazada de este tipo. Bueno, yo la verdad recuerdo que en alguna ocasión, cuando tenía unos 16, 17 años, sí que escuché básicamente de una niña de 9 años también que por abuso había quedado en estado. Y la verdad es que, pues claro, cuando tú tienes esas edades, pues la diferencia contigo, perdón, no era mucha. Y pues como que no lo ves tan, no sé, no te centras tanto en la noticia, ¿no? Pero claro, van pasando el tiempo y te vas dando cuenta que todo va de una u otra manera pues avanzando, y así mismo tú vas entendiendo y vas recapacitando, te vas dando cuenta lo que es bueno y lo que es malo, a medida que vas, claro, en este tipo de cosas. Pero que es aberrante, por supuestísimo. Seguimos. Yo es la primera vez, y tengo que reconocerlo, que en todos los años que llevo trabajando en sucesos he visto un caso así, porque evidentemente sí que ha sucedido que han dejado embarazadas a niñas, pero más jóvenes, menores, de 16, 17, pero una niña de 10 años. De hecho, nosotros la primera duda era, ¿pero una niña de 10 años se puede quedar embarazada? Y al final, pues sí, es así, fue un embarazo molar, y así lo testificaron los médicos pediatras del hospital de Son Yat-sen. Es a Son Yat-sen donde la lleva la madre porque la niña se queja de un dolor de tripa. Mamá, me duele la tripita. Pues hija, vamos sí, es así. Bueno, vamos a ver, la madre sospecha de que la niña tiene un dolor de tripa, no sabe exactamente lo que es, y le dice a la pediatra que va al hospital de Son Yat-sen, le dice que la niña tiene un quiste, parece que le está tocando algo, parece que es un quiste. La doctora... Bueno, básicamente la bolsita fetal, ¿no? Donde se empieza a desarrollar el feto, pues claro, eso la madre sentía, que a la vez tocando así podía... Ya sabéis, ¿no? Seguimos. En principio no sospecha nada, de que vamos a explorar a la pequeña, y aquí es cuando saltan todas las alarmas. Llama a otra compañera suya, otra pediatra, y aquí las dos ya saltan las alarmas y dicen, estamos hablando de un embarazo molar. Y activan el protocolo establecido en estos casos, como bien sabéis en la mesa, policía. En este caso el área de pediatría, activa ese protocolo, llama a la UFAM, a la Unidad de Atención Familia Mujer de la Policía Nacional, que se desplazan con suma rapidez, porque evidentemente estamos hablando de una agresión sexual a una niña de 10 años. Y ahí es cuando le preguntan, imagino, a la criatura, y ella cuenta que es su padrastro, el novio de mamá, quien se mete en la cama con ella, la toca y obviamente la penetra. Por lo tanto, estamos hablando... Es que daros cuenta que este señor era, aparte de un violador sin escrúpulos,
era un oportunista. Seguro, creo que lo desarrollan aquí, en cuanto empezó su acción, habrá tomado represalias con la niña advirtiéndola. Digo yo, seguimos. Una agresión sexual o lo que llamamos antes una violación, porque ahora el arco de agresiones sexuales puede ir desde unos tocamientos hasta una agresión con penetración. La niña se lo cuenta Lo que pasa es que, sí, Joaquín, lo que pasa es que evidentemente los médicos los pediatras de Son Yat-sen derivan a la niña al hospital de referencia, que es el de Son Espases, para que le intervengan quirúrgicamente. Evidentemente ese niño no puede nacer con una niña de 10 años. La derivan al hospital de Son Espases, que es el hospital de referencia, y mientras tanto la UFAM entrevista a la madre, que estaba totalmente en estado de shock, no creía nada de lo que estaba sucediendo, y la pregunta que le hacía... Es que la madre básicamente era una mujer de esas que aparentemente se ven que es la que van a trabajar, la que está viéndose que está bien porque tiene un apoyo, que le está cuidando, pues que quieras o no son 10 años, la niña no se puede quedar todavía sola, es una niña menor de edad, y pues posiblemente esa era el pensamiento de la madre. ¿Qué se iba a imaginar que este sinvergüenza, además es una señora joven, 35 años, estuviera aprovechando de su hija también? Seguimos. Qué lamentable, de verdad. Una y otra vez a la policía era, pero ¿cómo puede ser que una niña de 10 años haya tenido relaciones sexuales? Es imposible. Y a partir de aquí comienzan a recapacitar, a estirar de hilo. No, imposible no es. Que la única persona, hombre, con la que ha estado es con su actual pareja sentimental. Es un hombre de 35 años con 2 antecedentes policiales anteriores por malos tratos en el ámbito familiar. Yo creo que en este tipo de casos, las personas que hacen este tipo de actos, este tipo de crímenes, no deberían de tener, cuando ya salen de cumplir una condena, o aunque no la cumplan, pero ya tienen una sentencia o cualquiera que sea por este tema, no deberían de tener ya privacidad. Deberían de estar en un registro donde cualquier mujer mayor de 18 años pueda tener acceso a su identidad y saber y que en esa identidad reflejen los tipos de condenas o de altercados que ha tenido con la justicia y por qué. O por lo menos, no los tipos todos, pero por lo menos lo que tiene que ver con la violencia de género, con agresiones sexuales y todo esto. Yo lo lamento, pero es que de tanta situación que aquí exponemos y que vemos, realmente hay que buscar una solución. O sea, yo entiendo que una mujer no puede empezar a conocer a un señor y esa persona le va a decir ese antecedente negro. Pero que la mujer tenga la opción de que no lo busque por el camino de la misma persona, sino que lo busque por un lugar donde ella pueda acceder telemáticamente, no sé, una app, una página, qué sé yo, y ponga los nombres de tal y automáticamente salgan pues los delitos que hayan cometido en el tema sexual. Y esa mujer ya puede decir, aunque no le diga la verdad, pero pueda ir separando posturas. Digo yo, Digo yo, una idea de aquí, de un humilde servidor, para ver si se puede, pues, evitar algo, ¿no? Porque yo creo que ya es rocambolesca la cosa de que si el menor asesina solamente 2 años ya pague una muerte, de que un señor haya estado 3 años condenado pero se cambie de ciudad, pueda tranquilamente engañar y hasta matar a a una familia que conoce. Yo creo que algo tienen que hacer, ¿no? Algo tienen que hacer. Todo ese dinero que supuestamente se ha llevado el PSOE, pues se puede invertir para mejores cosas, para que no sucedan este tipo de situaciones. Porque al fin y al cabo siguen siendo violencias, crímenes que se cometen entre personas muy, muy cercanas a la familia, que es quizás lo más decepcionante y doloroso. Sí, porque realmente cuando tú te das cuenta que desde el apoyo que más confía, lo que te viene es lo más negro y bajo que puedes recibir como ser humano, pues se te derrumba el mundo, porque es que no ves ninguna pared ya como referencia, que eran ellos, como que te guíe. Y entonces te das cuenta que tienes que madurar,
te das cuenta que en lo que vas haciendo vas aprendiendo 4 veces más de lo normal, y cuando ya tienes 15 y 16 años, pues ya para mucha gente es como que ya tengas unos 25, 30 de lo que la vida y las experiencias te ha hecho pues que aprendas. No sucede siempre, pero yo hubiera preferido lo que me sucedió, que es esto, a que me hubiera sucedido otro tipo de cosas como estas, que son totalmente aberrantes y condenables. Seguimos. Estamos a punto de tener un aguacero. Vuelvo a decir, esto va a ser como un estilo de contenido chilao. No sé qué hacer para continuar con la luz, pero pues vamos a subir un poquito aquí. Quizás ahí. Ahí. Ahí lo vamos a dejar. Seguimos con lo que estamos. Un viejo conocido de la policía, un hombre de 1,70 m, muy bajito, muy poquita cosa, pero que vemos que es un... Por esta razón les estaba diciendo que debería de haber este camino, esta vía para estas mujeres que no se encuentren con estas sorpresas tan, ¿cómo se dice?, frustrantes, y además que quedan marcadas para siempre, ¿no? Como dicen, este señor ya no era un angelito para la policía. Pues claro, es que simplemente con darte un giro en algún sitio ya puedes enamorar a otra persona, mientras que en la otra esquina, si vuelves y das el giro, ya tienes a una que enamoraste y mataste. Pero en ese giro de acá no se ha enterado la otra, que es la misma persona. Pues tienen que dar una vía para que estas personas, ya de hoy en día, a como estamos, pues se permitan el lujo de saber mínimamente si esa persona no es peligrosa para la vida de ellas y de su entorno, ¿verdad? Seguimos. Monstruo, y que automáticamente, cuando la Policía Nacional ya se dirige a detenerlo, él en todo momento es consciente de lo que ha hecho, es totalmente consciente de lo que ha hecho y de por qué venía la policía, y de forma espontánea ante los agentes les dice: estoy muy arrepentido, sé por lo que habéis venido, estoy muy arrepentido, pero solo ha sido una vez. Y esto es totalmente mentira. Es que el tema ese, primero de que está arrepentido porque lo vienen a ver, y que solo ha sido una vez, o sea, ya miente básicamente el que está arrepentido, porque está diciendo que ha sido una vez cuando eso ha tenido que ser muchas veces. Y la niña, bueno, aquí lo van a decir, seguimos, porque no quiero yo adelantarme. Solo ha sido una vez y sin embargo la niña tiene una versión muy diferente. Ah, ahí. Sí, la niña tiene una versión muy diferente, pero a ver, hay que partir de la base de que tiene 10 años. El contexto del tiempo, a lo mejor la línea temporal no la tiene muy clara, pero sí que ha dicho a los investigadores de la UFAM y también ha dicho a los psicólogos y, cómo no, también a los pediatras, de que este hombre decía el nombre concreto, el nombre de pila del padrastro, se metía en la cama con ella, la violaba, tenía agresiones sexuales con ella durante mucho tiempo, y lo prolonga más o menos en un mes de duración, que podría ser más. Y todo esto viene avalado, evidentemente. Yo también estoy seguro que tiene que ser más. De hecho, yo creo que a la niña la tendrían que someter a una revisión ¿cómo se dice? Exhaustiva, o bueno, profunda, ya que no me sale la palabra, y ver en el tiempo que la niña le vino el desarrollo. O sea, para ser un poquito vulgares, con todos los respetos, cuando la niña empezó a menstruar. Porque a partir de ahí es cuando la niña entonces podía tener riesgo de embarazarse. Yo creo que este hombre, insisto, le adelantó esto a la niña con estos abusos sexuales. Que surge, ¿ok? Que surge y mucho. Bueno, seguimos. Por los informes médicos del área de pediatría, que también hay que decir que tanto el área de pediatría de Son Jackson como de Son Espases lo detectaron al momento y enseguida activaron el protocolo, porque esto es una auténtica pesadilla. Julio, ha sido un placer saludarte, aunque... Terrible. Aunque sea precisamente para hablar de este asunto tan delicado. Te mando un fortísimo abrazo. Un fuerte abrazo. Cuídate. Enseguida hablamos... Aquí tenemos a un juez. El Código Penal tiene un arco punitivo lo suficiente. A ver, yo con todos los respetos a las personas que vean quizás estos programas,
¿No les parece a vosotros que este tipo de protagonismo ofrecido así a la audiencia, de que tienen un juez, también tienen un policía, también tienen a unos mozos que trabajaron de esto, que siempre trabajan con ellos? Pero señores, son personas que habrán sido, que ya no lo sean, porque estas personas están todas las mañanas ahí 5 horas y no creo que ni sea hasta compatible la profesión de un juez con estar sentado en un plato de televisión. Entonces, también he visto otras personas que tienen que son representantes de policía que sinceramente dan pena cuando dan una opinión. Entonces, toda esa exposición que ellos mismos se dan, hacen automáticamente darte cuenta que no son lo que están diciéndote que son. Posiblemente fueron. O posiblemente simplemente estén apartados. ¿Por qué están constantemente ahí 5 horas en una televisión? Bueno, 5 horas dura el programa. Ellos están constantemente en algunos apartados sí y en otros no. Pero ponle 2. Pero ponle simplemente que estén ahí. Un juez serio, responsable, no está dando la cara en una televisión al público a diario. De antemano. Lo digo porque hay ocasiones que es de verdad vergonzoso que todo el mundo que va a un sitio lo quieran blanquear o lo quieran sentar abrillantado ante una audiencia diciendo que si es pues una persona normal como yo, tú y cual sea que somos de hoy en día, que no tiene ninguna profesión, ya le van poniendo pues que es un reputado tal, que es un modelo, que es un... Señores, no confundamos, ¿verdad? Seguimos. Suficientemente duro como para castigar a un tipo capaz de violar a una niña de 10 años, porque este es para encerrarlo en una celda y tirar la llave para siempre. Hacemos una pausa y volvemos. Y este programa... El tipo, 35 años, ya ha ingresado en prisión. Se da la circunstancia de que la madre de la criatura de 10 años está embarazada de este señor. La niña llega al hospital, se queja de un dolor de tripa y las pediatras que la examinan se dan cuenta de que está embarazada. La derivan a otro hospital donde es operada por un embarazo molar, que es exactamente ¿qué, Vanessa? Un embarazo molar es un embarazo anormal, o sea que no llega a término. Se desarrolla la placenta, pero no el embrión. Así que hay que decir... Pues señores, os lo aseguro que yo no voy por el camino mal. ¿Por qué esta criatura ha tenido este estilo de embarazo? Porque ha sido en el transcurso de que esta niña estaba a punto de ser señorita, estaba a punto de lograr el desarrollo, pero este hombre la forzó y con la violación se lo adelantó. Y de ahí que tenga este tipo de embarazo, que no llegan a un buen logro porque aparentemente es como que el feto no llega a entrar en la bolsa o algo así. Vamos, lo están explicando. Ahora se los dejo saber. Dentro de esta salvajada, que bueno, que por lo menos ese embarazo no hubiera llegado a término. O sea, que la niña... No llega a término porque la niña tiene 10 años y es incapaz de gestar con esa edad. Ya le llama la atención a la madre y la madre está en shock. ¿Cómo es posible que mi hija, con 10 añitos, se quede embarazada de este individuo que ha ingresado en prisión y que, creo que todos vamos a estar de acuerdo, no debería volver a salir a la calle en la vida, nunca más, jamás, hasta el día de su muerte, de su último aliento? Este monstruo llevaba más de un año de relación con la madre, o sea, no era una persona a la que acabara de conocer, tenía plena confianza, bueno, se había quedado embarazada de este... De todas las formas, yo con todos los respetos también a esta opinión de estas personas, aunque tenga más de un año, vamos a recordar el típico dicho que es, hay veces que nunca llegas a conocer a alguien. Entonces yo creo que la señora posiblemente lo llegó a conocer en el tema de ella privado, en el tema de ella amoroso, o él la logró engañar a ella de esa forma. Porque si es una persona que tiene un antecedente o dos, que ya es conocido de la justicia, entonces ya es un modus operandi. O igual se enamoró. O quién sabe si igual solamente ya fue a utilizar a la madre para llegar a la hija. Es que nunca se sabe. Y eso tampoco te lo va a decir esta persona que está ahora mismo siendo él, pues, digamos, el delincuente criminal que se ha atrevido, pues, a abusar de esta pequeña de 10 años. Seguimos. De este sujeto,
la madre, lo que la policía está intentando averiguar ahora es cuánto tiempo llevaba violando repetidamente, sistemáticamente a esa niña, a la niña de 10 años. ¿Se puede aplicar prisión permanente revisable en estos casos? No, ¿no? Solo si la viola y luego la mata. Correcto. Exactamente. Es que, desgraciadamente, y pese a que todos los técnicos en prisión permanente Este es el juez. aconsejaban que la prisión permanente revisable era más aconsejable en tipos de depredadores sexuales, maltratadores, que en aquellos que simplemente cometen homicidio. Es decir, hay una parte muy importante que es que este individuo se le podría vigilar el resto de su vida. Y si no se considera que está curado de esa maldad que tiene, que no es una enfermedad, de esa maldad, no pisaría la calle. Y por eso los técnicos aconsejaban en estos casos la prisión permanente revisable. Y sin embargo, no se puso. Mira, con todas las agravantes, con todos los subtipos agravados y todas las agravantes, solo le pueden poner entre 12 y 15 años. Menos que por un homicidio. Pues este señor dice eso, menos que por un homicidio. Pero señores, los homicidios en España están saliendo muy barato hace mucho tiempo. Es de ahí que siempre digamos o decimos que no entendemos por qué razón Daniel Sancho supuestamente premeditó ir a terminar con la vida de Edwin Arrieta en Tailandia, cuando en España la justicia, pues señores, incluso hay ocasiones que ni tan siquiera hay culpables, que no hay presos, no hay detenidos. Recordemos el tema de Mario Biondo. Recordemos ese tema. ¿Hay alguien que esté detenido porque se sepa que fue el asesino directo de este señor? No. Lo que se ha hecho es rumorear más y más, incluso metiendo o incluyendo a la Casa Real de España en este asunto, porque aparentemente esta señora Raquel Sánchez Silva, según he leído en esta plataforma, supuestamente pues tenía o tiene, o no sé cómo va esto, una historia con Felipe de Borbón, el rey actual de España. Entonces de ahí aparentemente están diciendo que es por esa razón que nunca salió el asesino de Mario Biondo. Pues entonces, señores, todo es rocambolesco. Cuando hay intereses, muchas veces los asesinatos quedan impunes. Y eso es lo que siempre hemos dicho nosotros. ¿Cómo Daniel Sancho va a admitir que se ha ido a matar a Tailandia cuando todo el mundo sabe que allá lo último que hay es un buen juicio o un juicio digno y decente? Y que te van a acusar. Y que en esa acusación alguna tajada se llevarán. Bueno, en fin, seguimos. Luego encima, fíjate que este caso viene a confirmar... O sea, con 50 está en la calle. Con menos. ¿Tiene 35? ¿Que va a cumplir los 15 íntegros? No. ¿Por qué mundo vives? A partir de la mitad, si está en segundo grado, que es lo más habitual dentro de las prisiones, ya podrá pedir permisos penitenciarios ordinarios de salida que le permitan salir y en un momento determinado poder pedir efectivamente un tercer grado o una libertad condicional. Es verdad que es complicado en este tipo de delitos. No se suele retrasar. Sí, se suele retrasar. Tú piensas, fíjate, estamos circunscribiendo este asunto a lo que le ha hecho a la niña de 10 años. Y el problema que a veces tiene nuestro sistema penal es que no valora los daños colaterales. Claro. La madre de esta niña de 10 años... Es que, lo hemos dicho, ¿no? Aquí hay 2 víctimas. Pero podíamos haber dicho que eran 4. Recordemos que esta niña era un embarazo lo que tenía. O sea, ella y ese embarazo, una vida. Y más la madre de esa niña y el hermano... Vamos, menudo papurri estaban haciendo este salvaje en esta familia. Son 4 víctimas que iban a ver. Seguimos. Está gestando un hijo de este, es tremendo, de este Satán. Sí, o sea, esta mujer hoy se ha despertado embarazada del mismo,
del mismo hijo de mala madre que ha violado a su hija de 10 años. Que va a tener unos derechos para poder ver al menor. Pero esto tan terrible es invisible en el procedimiento. Claro, que es el feto, invisible, no existe, no cuenta para nada. Que el feto no tiene nada que pagar por la culpa de su padre, pero sí que en algunos casos, y es novedoso, y en España es de los primeros sitios que se ha hecho, también se ha acusado por lesiones traumáticas a la madre, si es que ahora la madre sufre algún tipo de lesión psicológica. Hombre, pues, es que, señor, si es que ahora la madre sufriera, señor, yo creo que la madre lo va a sufrir. Y es que no deberían de poner si la madre sufre o no sufre. Aunque la madre no despierte ninguna emoción ni nada, deben de ponerlo como tal. Porque dime tú, por dentro, ¿quién está de una madre? Bueno, una madre que realmente quiere a sus hijos, ¿eh? Porque ya os he contado mi caso. Seguimos. Pero tiene que probarse, y es muy difícil el conectar que esa actuación de este señor tuvo la responsabilidad que sería de causar una lesión a la madre. Normalmente se suele indemnizar económicamente, pero esas traumas de la madre no se suelen castigar punitivamente, y es otro defecto que creo que tenemos que poner a hacer. Y una cosa, esto viene a confirmar una realidad que es muy dolorosa, pero que está acreditada en informes, que nos dice que un 80% aproximadamente de los casos de abusos sexuales y de agresiones sexuales a menores de edad se producen siempre en el ámbito más cercano, en el ámbito familiar. Este hombre ha dicho una gran verdad, más grande que una montaña, que una catedral, que un país, que un mundo. Es verdad, lo puedo confirmar al 1.000.000%. Desde primera persona. Sí. Este tipo de cosas viene de la persona más cercana que jamás te puedas imaginar. Sobre todo dices que jamás te puedes imaginar cuando llegas a alcanzar una edad madura, ¿no? Que como que te das algo así en la cabeza y dices, ¿qué pasó aquí? Claro. Porque quizás quien lleva el trauma desde pequeño y solo acordándose de lo que pasó es el que no llega a ese punto de decir qué pasó aquí, sino que va haciendo trastadas. En mi caso, no. Pero, por supuestísimo, la madre va a tener un trauma. Y sobre todo, si se decide a seguir con la vida de ese pequeño que está gestando. O sea, será el recuerdo físico que va a tener eterno. Desgraciadamente, para ambas. Porque, pues, será hermano de la niña de 10 años. Continuamos. Luego vamos a ver otros casos donde se acredita esa tendencia. Los vamos a ver. Luego, probablemente, si estuviese aquí Rocío Ramos Paul nos podría ilustrar más, pero a mí me cuesta mucho creer que una niña de 10 años tenga la imaginación suficiente como para mentir e inventarse que esto ha sido más de una vez. Es decir, no solo para eso, nada. sino que la primera vez que manifiesta que la han violado es ante un médico del hospital, y esto es muy importante porque su testimonio no puede estar viciado de ninguna manera por la mediación o por la influencia de su madre o de otra persona que esté... en la trampa de este golfo. Me da igual una que 23. O sea, porque que la excusa que ponga él, sí, he violado a la hijastra de mi mujer con 10 añitos, pero lo he hecho solo una vez. Ya solamente esa declaración es para decirle 1 o 14. Sé que penalmente no es lo mismo, pero da igual. Lamentablemente no es el único caso de estas características del que hemos tenido noticia en los últimos años. Lolo García, buenos días. Buenos días, Joaquín. Sí, lo estáis diciendo, es una historia atroz y que no entra en la cabeza de nadie, pero es cierto que hemos visto más casos como este. El más reciente, hace tan solo unos días en Castellón, se celebró un juicio en el que un monitor de tenis fue condenado a 10 años de prisión por agredir sexualmente a una alumna menor de edad, de 14 años. Le hacía creer a la joven que esas agresiones eran habituales y normales en ese deporte, y se llegó a quedar incluso embarazada. Lo estáis viendo, ¿no? Lo estáis viendo. Padres, madre. Es muy, muy frecuente. Tienen que indagar, tienen que investigar. O tienen simplemente que poner pautas que les pueda hacer saltar este punto. Porque el problema aquí está en que muchas son engañadas o simplemente amenazadas. Y no pueden llegar más a decirles a vosotros, padres, madres. Vosotros sois los que tenéis que buscar esa manera, si estáis viendo alguna cosa extraña en vuestros hijos, hijas, que les haga saltar las alarmas. De verdad. Y si ellos os dicen alguna cosa, nunca dar la espalda. Siempre. Porque es muy importante y se lo dice alguien que ha pasado por ahí.
Seguimos. En ese juicio, el acusado pidió perdón a la familia y a la víctima y dijo también estar arrepentido. Y otro juicio que vamos a ver, este se celebró en 2019 en Lleida. Un padre adoptivo de una niña de 10 años estuvo violándola continuadamente durante 6 años. Se llegó a quedar también embarazada con 14. La joven declaró cuando tenía 19, detrás de una mampara, destrozada psicológicamente. Contó al juez que la obligaba a hacerle de todo. Contaba a la chica que esa era su día a día. Un testimonio desgarrador. Pues bien, escuchen. Su propia hija la convirtió en una rehén sexual. Es lo que se puede deducir. Triste y lamentable, porque ¿dónde estaba esa madre? ¿Dónde estaba ese hermano de ese padre? O esa hermana de ese padre. Alguien que pudiera ver alguna situación rara en esa familia. Seguimos. De él, el de ese padre, porque era su padre, defendió que la denuncia de su hija era por venganza. Sí, lo hemos visto. ¿Usted en alguna ocasión la ha tocado con un ánimo de tener una satisfacción sexual con ella? No. ¿Usted cree que la denuncia obedece a una pataleta? ¿Podríamos calificarlo? Es que le he dicho, es que un capricho. Señores, para que este señor haya llegado a sentarse en un banquillo, la chica, una pataleta, solo pone una denuncia y luego la quita. Ella ha terminado un trámite, ha culminado, ha recibido una notificación y una citación. ¿Eso es una pataleta de este asqueroso, perdonadme la palabra, violador? No, ¿verdad? Seguimos. Se le antoja algo y empezaba a chillar y reaccionaba siempre así. Cerdo. Un capricho, dice. Y el hombre que van a ver, además de violador, durante días fue un fugitivo. Fue detenido en Valdemoro. Huyó después de ser condenado a 15 años de prisión por violar durante 8 años a su hijastra, de los 8 a los 16 años. También llegó a dejarla embarazada. Está claro que son casos que provocan un rechazo social total, muchas manifestaciones y protestas para que la pena de esos violadores sea justa y no se reduzca a lo más mínimo bajo el amparo de ninguna ley. Esta protesta es de 2023 en Baleira, Lugo. 3 miembros de una misma familia fueron condenados por violar durante años a una menor. Eran su hermana y su hermano y sus cuñados. Desde los 7 años la estuvieron violando hasta que se quedó embarazada y dio en adopción a ese bebé. La pena fue, Joaquín, reducida a 3 años de prisión. Para que vean la vergüenza. Para que vean la vergüenza. Y sin embargo, la misma vergüenza de cuando los menores, que les he dicho a todos, tampoco me gustaría que cuando matan a alguien tengan una sentencia de niño. Porque si tú estás haciendo una cosa que hacen siempre los criminales, no entiende de edad. Pero si ya se entiende que es para gente mayor, que ya sabe crecer odio, que ya sabe crecer problemas y rencor, pues lo mismo a un niño que haga un crimen, porque está haciendo algo de gente grande. Entiendo yo. Seguimos. Gracias, Lolo. Es que está mal contemplado, Joaquín, está mal contemplado. Está mal organizado. De verdad Está una justicia mafiosa más que una justicia justa y digna. Porque había supuestos como las agresiones grupales o la sumisión por burundanga, que la estábamos aplicando con la jurisprudencia, pero no con la ley en la mano. Por ahí tenía que ir la reforma, el resto fue toda una auténtica chapuza. Y repito, los técnicos, los psicólogos, los psiquiatras nos dicen que hay más peligro de reincidencia en los maltratadores y en los agresores sexuales que en los asesinos y en los homicidas. Y por eso la prisión permanente revisable es más aconsejable ahí, porque no es cerrar y... Esto, para aquellos que dicen que Daniel Sancho se tiene que quedar allí para siempre. Porque dicen que ya es un asesino en serie, han llegado a decir mucho, otros dicen psicópata, y que no quieren que venga a seguir matando. Porque incluso llegaron a insinuar que ya se le había hecho un gusto y que venía a España a seguir matando. Pues este mismo juez seguro que si estuviera hablando de Daniel Sancho también dijera lo mismo. Porque este señor siempre ha ido en contra de lo que pueda ver con el tema de Daniel Sancho. Pero lo acaba de decir en otro tema, que hay más o siempre hay mucha posibilidad de que hayan reincidentes en este tipo de crímenes como en abusos sexuales, en violencia de género, que no en criminales asesinos de vida. ¿Ok? Simplemente dejarlo aquí claro
porque lo habéis escuchado desde este señor que supuestamente dice que es juez. Pero es una cosa que comparto porque es verdad. Lo he escuchado en otras ocasiones. Solamente el que es asesino en serie, que tiene alguna perturbación o alguna cosa, es el que se dedica a hacerlo porque tampoco es consciente. Y ya por eso se llama asesino en serie. O aquel que tiene la perturbación, pero que es consciente y que va en dominación de las dos cosas. Perturbado, pero con la misma conciencia, haciendo uso de la perturbación para acabar con lo que la perturbación le indica a esa conciencia. Seguimos. Tirar la llave. Siempre decimos que es una cuestión técnica. ¿Quieres estar mínimamente bien? Sométete a estudio, sométete a análisis, porque no están enfermos, simplemente son malas personas y hay que intentar ver por qué. ¿Qué manía tenemos con cuidar al delincuente, de verdad? Es un complejo que tiene nuestro sistema penal que es espectacular. Consideramos a priori que todo el mundo es reinsertable, que todo el mundo tiene una oportunidad. Por favor, nos caemos del árbol un día para entender que habrá un porcentaje de sinvergüenzas que no son reinsertables. Sí, señor Egea. El señor que no es reinsertable, yo creo que es muy fácil que la misma justicia lo pueda ir viendo. Porque ellos son los que tienen la nota y los escritos de cada cosa o cada crimen que esta gente va haciendo. Y las veces que ha sido retenido y las veces que ha sido puesto en libertad. Ojo, que posiblemente la gente no es reinsertable porque tienen una justicia asquerosa que les permite que sigan subidos en esa base de no reinserción. ¿Por qué? Porque saben que si lo vuelven a hacer, el trámite es como irte a sacar un pasaporte, quizás estar en la prisión para ellos, y vuelves y ya otra vez a la calle. Haces otra cosa y lo mismo. Si la justicia, las leyes cambiaran y esta gente se den cuenta que si hacen una, en la 2 no tendrán tiempo como sigan en la misma, pues posiblemente otro gallo cantaría. Entonces la reinserción va de acuerdo a la presión que se pueda poner, entiendo yo, dentro de lo que es la seguridad y la justicia en depende de qué capacidad de criminal. Porque hay criminales con muchas capacidades y hay criminales tontos. Pero criminales al fin. Seguimos. Que estoy leyendo lo que nos ha contado Lolo. Y es que yo a ni uno de estos lo dejaba a la calle, pero ni un solo minuto. Bueno, y muchos más, ¿eh? Yo tengo la experiencia también de un supuesto, al principio estoy hablando del año 98, de un juicio contra un padre por violar reiterativamente. Pues todo esto deben de escuchar los iluminados y todos aquellos que pasan diciéndome siempre de que no quieren a Daniel, a un descuartizador, a un criminal, a un asesino. Señores, si no tiene que Daniel viajar desde Tailandia para tener criminales en España. Si ya lo estáis escuchando aquí, lo tenéis ahí sueltos. Así, a borbotón. Porque los están yendo a que vayan a sellar o a pasar la tarjeta, como hacen muchos de los que se dedican a trabajar en ayuntamientos y todos, que son pillados hasta de años que no llegan a su puesto de trabajo. Pues lo mismo ha sucedido aquí con este tema. O sea, porque aparentemente es un descuartizamiento y les parece, ¡ay! Como que nunca lo habéis visto. Os invito a que cojan noticias de Sudamérica, Centroamérica. Os invito a que os diga a la señora Laura Rodríguez, que es de por esas áreas, que les comente cómo son las situaciones allí. Que también es otra señora que vive en su hipocresía y su falsedad no la deja ver la realidad. Y es como que ella tampoco nunca se haya enterado de ningún descuartizamiento. Y eso es lo que todo el mundo tiene. ¡Ay, cómo se ha atrevido! Pues señores, de esto hay mucho en Centro y Sudamérica. Y es como cuando el sol sale cada mañana. Algo normal. Desgraciadamente decirlo así tan frío o tan duro, quizás para algunos les tramita qué estupidez, ¿no? Que estoy diciendo. Pero señores, los que saben que no miento pueden avalar esta información, que no es mentira, Pero criminales, exactamente, de todas las índoles, en España tienen muchísimo y qué desgracia, no están cumpliendo su pena, están en la calle. Por eso es que no se entiende y uno se extraña cuando dicen que a Daniel no lo dejen salir de Tailandia. Y es que si Daniel tiene la opción de salir, a donde va a llegar es a España. Le joda a quien le joda. Y le guste a quien le guste. Pero señores, no se preocupen, que tienen así. Ya lo estáis viendo aquí. Seguimos, porque continúa y les tengo un poquito más de la actualización del tema.
sobre la niña de 10 años. 3 hijas y la madre le echó ácido a una de ellas, a la única que iba a declarar contra su padre. Lo que pasa es que la prueba estaba en que las había dejado, a una de ellas al menos la había dejado embarazada, y por lo tanto el ADN decía que el agresor se hablaba Reque, hijo, de que la mayoría de estos casos suceden siempre en el entorno familiar. O sea, por imaginarse, la madre le echa ácido a la hija para que no denuncie porque ella descubrió que ella habló que estaba siendo abusada por su padre, y por salvar a él destruye a su propia hija. Es un poco como cuando uno era niño, ¿no? Y decía, me están pasando estas cosas, y lo que cogían era un palo y te lo hasta que no se hacía pedacitos pequeños por decir esto, pues no te dejaban, más o menos. Es que es terrible. Seguimos. Al menor. Pero es que, y los que no sabremos, porque lo difícil es que una menor como la de Mallorca que contamos hoy, que tiene solo 10 añitos, sepa verbalizar en realmente lo que le ha ocurrido y sepa que lo que le ha ocurrido es un delito y es algo grave. La policía cree que llevaba agrediéndola sexualmente a su padrastro desde julio, agosto al menos. O sea, son varios meses que además ahora va a ser muy difícil de cuantificar cuántas violaciones. Ya sé que no es lo más importante, pero a nivel penal sí, porque no es lo mismo una agresión sexual continuada que una agresión sexual aislada. Y es muy difícil porque la cabeza de una niña de 10 años, ¿cómo se mide el tiempo? ¿Cómo va a decir esa niña cuánto tiempo de poner? Ahí, creo que sí coincidimos entonces, porque yo os lo juro que mi experiencia empezó casi con 7 años. 6 años y medio y terminó casi con 9. Más o menos, 2 años y medio por ahí. Y no mides el tiempo. No mides el tiempo. Yo, como persona, lo mido porque sé que tuve una temporada viviendo con mi abuela y todo sucedió cuando mi abuela me entregó a mí para poder estar en estudios. Entonces, también sé cuando me separé de allí. Por tanto, este es el cálculo que yo hago. Y esto es muy importante que la gente lo mire, porque estas cosas no es de que, lo pillé y esto sucedió. No, esto es una cosa de paciencia y ver ciertos movimientos que a ti te parezcan extraños. Seguimos. Fecha y credibilidad a los hijos. A mí personalmente las comparaciones son odiosas, pero me resulta muy llamativo que a un corrupto y ladrón le caiga lo mismo que a un violador. Sí. Lo que ocurre es que, repito, a un violador es por el hecho de que se ha hecho un arco tan leve que estamos entre los 4 años. Es que, a ver, antes las agresiones sexuales estaban castigadas entre 6 y 12 años y luego después, si había unos agravantes, se podía poner penas superiores. En este caso concreto, pues ya tenemos un margen que es muy estrecho, que está entre los 6 y los 15 años, pero aquí sumando todo, es decir, sumando que primero, que es una menor de edad, segundo, que es hija de él, tercero, que es reiterado, que abusó de su debilidad. Y entonces tenemos la circunstancia que, aun sumando todo eso, no podemos llegar más que entre 12 y 15. Por no hablar que en muchos casos este tipo... Pues yo creo que podrían haberle puesto una permanente revisable, porque este señor, entre otras palabras, estaba haciendo un crimen. Date cuenta que es una niña tan menor que posiblemente también la había podido asesinar en este acto sexual. Seguimos. Las situaciones van acompañadas de agresiones, de malos tratos a las madres que están aterrorizadas. En este caso está en shock, se ha enterado en el hospital, pero hemos conocido otros casos en los que la madre es conocedora de esos hechos y por el terror que siente hacia el agresor le da miedo denunciar y se prolongan. De estos casos hay muchísimos. Muchísimas personas cohibidas que no sabes cómo desarrollarlo. Os lo juro, mi experiencia era que yo veía una cara diferente de los que mi entorno, pues solamente cuando iba a una escuela. Y cuando ya volvía era otra vez una esclavitud, con todo lo que eso conlleva, incluidas torturas. Entonces, claro, sábados y domingos ya no veías a nadie, porque no te dejaban ir ni en ningún sitio. En mi caso, pues vecinos, por ejemplo, se buscaban formas de hacer que yo salga a respirar y decía, pues se inventaban, por ejemplo, recuerdo una madre que tenía una niña de 18 años y le decía pues que si podía darle permiso al niño, o sea yo, para que la acompañe, que iba a salir su hija con el novio para que les esté controlando, ¿no?, a la niña. Ese era el pretexto, pero mentira, era para sacarme a dar una vuelta porque yo era un rehén. Seguimos. Así salía una vez cada 2 o 3 meses. Los que entendemos la prisión como un
un lugar en el que se reinsertan o se trata de reinsertar para la sociedad, para eso están los especialistas, para analizar si una persona está reinsertada para salir en libertad. Porque hay muchas alternativas. Se ha planteado en alguna ocasión la castración química, pero hay muchos expertos que ni siquiera lo recomiendan porque entienden que la castración química para alguien que es un violador en potencia, al final lo que hace es frustrarle y fuerza todavía más. Nos llevaría al violador de Ciudad Lineal. Es decir, como no era capaz de mantener relaciones sexuales, utiliza instrumentos y esas violaciones son más dolorosas. Mira, Joaquín, es tristísimo ver cómo se da el tercer grado y la libertad condicional a agresores sexuales con el informe técnico diciendo riesgo máximo de reincidencia. Sí, es tristísimo y todo, pero esta gente siempre habla solo desde ahí. Estamos viendo que lo presentan a este señor como un juez. ¿No creéis vosotros que si la unión hace la fuerza y personas que están opinando así, que tienen cierta visibilidad, cierto poder, ¿por qué no esfuerzan a que la ley cambie? ¿Por qué no fuerzan a hacer manifestaciones mediáticas o de todos los medios? Sino que solamente lo dicen de esa manera pacíficamente. Pacíficamente, porque de verdad cuando la gente está indignada, la gente coge y revienta lo que haga falta para que de una vez cambien este tipo de cosas. O sea, no se puede permitir que este tipo de incidentes esté dejando a todos los criminales fuera con todo el resto de la gente. Yo lo siento, pero no lo acepto. Seguimos. Un poquito más. Explícale tú a la familia de este taxista de 62 años, toda la vida trabajando en el taxi, que su asesino, como mucho, va a estar 8 años en un centro con un... Ya les explicaré yo si queréis. Me lo dejáis aquí y les hago saber el taxista. Asesinado por un desgraciado niñato que simplemente por placer ni le robó ni nada, pero le asestó un montón de puñaladas, Y el señor, gracias, se pudo saber quién fue porque ha levantado o activó una alarma que estaba conectada a su taxi con una seguridad donde automáticamente después de esa activación saltan las cámaras y se ve todo lo que está sucediendo en el taxi y así se emitieron en directo las imágenes y bingo, su propia madre viendo cómo su hijo menor de edad mataba a un taxista. Qué terrible, ¿verdad? Qué terrible, qué duro. Son tantas cosas que te hacen estremecer cada vez que ves noticias, de verdad. Vamos a ofrecer la segunda parte de este tema de la niña. Vamos a darles ahora mismo aquí todo lo que está actual, porque esto es de una parte de la noticia, pero les tengo aquí preparada la otra parte. La Policía Nacional tras las 3.000 viviendas en el mes de junio y ahí había munición para parar un Vamos a ver. Cambiando de asunto, la niña de 10 añitos a la que... Van a volver con el tema. La niña de 10 añitos, que ya hemos empezado con el tema, pero realmente considero que es algo de tanta solidaridad, de tanta humanidad y que tenemos que indagar tanto en ello que quiero dejarle las dos partes que tengo vistas, estudiadas y analizadas para compartir con vosotros y que me ayudéis a reflexionar y a compartir este espacio, este trocito de decisión que necesita una madre, un padre, para confiar en cualquier persona, cercana sobre todo a sus hijos, y que terminen en casos frustrantes como esto. Violación. Seguimos. La pareja de su madre violó y dejó embarazada en Palma, no iba al cole, tenía absentismo escolar, pero por... Esta es una nueva situación que estamos descubriendo. La niña no iba al colegio. No entiendo ni cómo la madre no se enteró de esto. Claro, si él se quedaba ahí, lo podría bajar la información si llegaba de esa escuela. Bueno, a mí al menos colegio sí iba. Pero un día les contaré todo lo que vivía. Vamos aquí. ¿Qué? Porque la niña estaba enfermita, tenía fuertes dolores, fundamentalmente debido a las agresiones sexuales de su padrastro. Esta
persona que sale esposado de la comisaría de Palma acusado de violar y dejar embarazada a su hijastra menor de edad es la misma que en redes posa tranquila y sonriente. Es el monstruo de Palma, 35 años y con antecedentes todos de malos tratos. En el momento en el que la policía lo ubica, saben qué tipo de persona es. De puertas para afuera, comparte diversión, pasión por la Catedral de Mallorca y devoto. Lo peor es cómo se pone a alardear de que es cristiano, de que cree en Dios, en la Virgen, en los problemas del mundo. Atento, el violador de la niña de 10 años, su padrastro, y a la vez futuro padre de la madre de esta niña, que es su mujer y está embarazada de él mismo. Seguimos. ¿Qué pasa en el mundo? En este momento en que tantos países se encuentran envueltos en guerras y conflictos, elevamos nuestras súplicas con fe y esperanza. Llama la atención que se define como soltero, pero desde hace poco más de un año tiene pareja y está embarazada. De hecho, está a punto de dar a luz. A la que también ha dejado en estado ha sido a su hijastra de 10 años. La ha estado violando continuadamente. ¿Cuánto tiempo? Están investigándolo. Él en su confesión dijo que fue una cosa puntual. Estoy muy arrepentido de lo que he hecho, pero solo fue una vez. Pero lo cierto es que la pequeña estaba mal, sufría, faltaba al colegio porque estaba dolorida. La tripa, decía. Su madre, al llevarla al pediatra, fue cuando descubrió el terror que estaba viviendo su hija. Su pareja la forzaba a relaciones y la tenía amenazada para evitar que contara algo. Pero al final fue la verdad en la que salió sola. La exploración de los médicos reveló la tortura que estaba viviendo la pequeña. Él intentó ir a verla al hospital y ella reaccionó gritando al verle. Lo detuvieron y el juez lo mandó a... La tenía traumada. La tenía traumada. Y cuando la niña se sintió liberada porque estaba rodeada quizás de gente diferente, fue cuando pudo ver la forma de decir que este hombre era un agresor. Porque si esta niña quizás hubiera dicho alguna cosa a su madre en casa, normal, como un día a día, posiblemente esta hubiera entrado en riesgo y en peligros serios. Seguimos. Ahora está en un módulo especial apartado para evitar que el resto de reclusos acaben con su vida. Sí, así es un delito que en las cárceles no se perdona. Y lo tienen en un módulo apartado porque si no le van a pegar una paliza de aquí te espero y en el peor de los casos lo van a mandar al otro barrio. Tampoco perdería nada el mundo, ¿eh? Pero obviamente estamos... No perdería nada al mundo, pero un personaje como este no se le puede facilitar una condena. Un personaje como este no se le puede aliviar el peso con el que tiene que cargar durante todo este tiempo para que aprenda a saber lo que es, por lo menos, respetar a un menor. Y yo creo que este hombre, matarlo sería el camino más fácil. Que le den una golpiza, lo dejen ahí medio muerto. No, lo que este hombre tendría es que pasar la condena, las penurias y todo el sufrimiento que posiblemente nunca jamás va a devolver a esta niña con el daño que le ha hecho. Seguimos. Estado de Derecho e instituciones penitenciarias tiene que velar por la seguridad de la población reclusa. Hola Julio, buenos días. Julio Bastida, un día más le saludamos, compañero de Última Hora. ¿Qué tal? Buenos días, Joaquín. ¿Cómo están madre e hija? Bueno, pues la madre sigue ingresada en el hospital, piensa que va a dar a luz en breve, y la hija pues está recuperándose, es una niña que afortunadamente está mejorando, su evolución es positiva, no hay muchos datos de ella porque quieren proteger evidentemente a su identidad, pero la verdad es que lo ha pasado francamente mal. La niña, cuando es llevada al hospital por su madre a Sonjatser, la acompaña a su madre, la niña se queja de fuertes dolores abdominales y ahí es cuando recibe o aparece este monstruo, este depredador, este agresor. Al hospital. O sea, como que supuestamente nadie sabe nada y él como el papá reemplazante y ejemplarizante. Pero la niña lo delató. Atentos. En calidad de padrastro, vengo a interesarme por la niña, a ver qué tal está. ¿Qué sucede? Es que, claro, es un monstruo porque, imagínate, después de lo que ha hecho y sabiendo que la niña está ingresada en el hospital, él es el que se presenta allí y la niña, en cuanto lo ve, empieza a gritar y a decir el nombre de pila de él y empieza a gritar y que se vaya y que no se acerque a mí.
Entonces aquí también es cuando levanta todas las sospechas, no solo del personal facultativo, sino de la madre, que estaba totalmente ajena a esta situación. Hay que aclarar esto, y es que la OFAM de la Policía Nacional tiene muy claro que la madre no tiene absolutamente nada que ver en esto, ni tenía... Sí, porque muchas de las veces es verdad, como en el caso, por ejemplo, de los hermanos Menéndez, ¿no? Pues abusaban de él, de su padre, como quien dice, y la madre, pues, colaboraba, ¿verdad? Y lo callaba todo. Pues aquí, en este caso, la madre es la más sorprendida de todo esto, y hasta con una crisis se ha visto obligada a ser internada, ingresada, porque está en estado también. Aparentemente dice el señor que incluso parece ser que ya va a avanzar en dar a luz. O sea, el estado ha sido avanzado. Seguimos. Fue la primera sorprendida. De hecho, esto entró en un estado de shock que tuvo que ser atendida por el propio personal facultativo del hospital. Y luego... Señores, el estado de shock que esta mujer ha entrado también es parecido a la enajenación que pudo haber tenido Daniel Sancho. Cuando a una persona le pasan cosas muy drásticas y grandes en la vida, se queda enajenado. Y esta señora ha tenido lo mismo con mucho menos. No hay comparación. Pero la mujer ha sido ingresada porque se ha quedado en shock. Recordémoslo. Para aquellas personas que no saben entender que este señor se haya quedado bloqueado y no haya podido supuestamente darle ayuda a Edwin Arrieta en el momento que supuestamente tenía 4 o 5 minutos todavía de vida. Es que este señor se quedó enajenado. Enajenado es que te desconecta tu mente de tu realidad y no eres consciente del tiempo que está pasando ni de lo que ha sucedido. Seguimos. Persona que es trabajadora, su día a día, y claro, cuando dejaba a la niña a cargo de su pareja, confiando en ella, es cuando sucedía estas cosas. La niña que desde que había empezado el curso tenía un gran absentismo escolar. Sí, es una cosa de lo que nos ha llamado bastante la atención. La Policía Nacional nos confirma ese gran absentismo que tenía esta niña y claro, nada hacía... Entiendo que es ausentismo, ¿no? Porque dice asentismo, parece que ellos dicen. Pero yo entiendo la palabra como ausentismo, de ausencia, que no llegaba. O sea, la niña aparentemente, en vez de ir a recibir sus clases, este hombre se la quedaba, la hacía faltar y la violaba. Eso es lo que parece ser que estaba sucediendo. Y no era una sola vez, porque si se la quedaba en casa, este hombre, yo no entiendo ni cómo, bueno, sí, se puede entender, pues favorablemente la madre estaba en estado, no tendría intimidad con el padre y no podría, digo yo, avanzando un poco más, detectar este hombre que satisfecho andaba. Qué terrible, de verdad, qué terrible que la madre no se haya podido dar cuenta. Porque además en estado y a ir a trabajar. Es que de verdad, perdonadme, pero es que te quedas loco, te quedas, podemos decir, perplejo de la situación, ¿verdad? Es, no sé. Seguimos con el video, perdón. Estaba mirando a ver si tenía un dato nuevo, pero aquí está. Este terrible desenlace final. Cuando ahora lo han comprobado, la niña es que decía que estaba dolorida, que tenía dolores, y claro, eso también aportó más datos a los pediatras de Son Yat-sen, que inmediatamente la trasladaron la derivaron hasta el hospital de referencia, donde fue intervenida quirúrgicamente. Pero fíjate, Julio, dolores que tienen que ver no con el embarazo, que es lo que le lleva en última instancia al hospital, sino con las agresiones sexuales. Correcto, es así. Es que, daros cuenta, entrando en esta parte tan delicada y tan íntima, si esta niña no tenía aparentemente el dolor en la tripa, esta niña tenía aparentemente como agujetas, como cuando tú vas a un gimnasio y llegas, pues ya después te van viniendo los dolores como tipo golpes y eso. Pero era por la actividad sometida a la agresión, entiendo yo.
Eso es lo que entiendo, que la niña andaba siempre cansada y esta niña no podía ir a una escuela, así porque este hombre, entre otras cosas, se hacía las fiestas con esta niña. Y eso es lo que tienen que averiguar, las veces, porque yo creo que no es 1, 2 ni 10. Yo siento que como esta niña se la ve que está apaleada, son muchas las veces que este tipo ha estado en abuso con ella. Seguimos. Con las razones de la agresión sexual, y es por eso que la policía desde un principio sabía que era totalmente falsa la versión que daba este monstruo, que decía que solo había sido una vez, que no había hecho nada, que estaba muy arrepentido y lo había confesado. La verdad es que venía de atrás, esos informes lo avalan, el absentismo por parte de esta niña era evidente y ahora pues se ha demostrado todo. Y este sujeto pues ahora mismo ha pasado su segunda noche en el módulo de ingresos del centro penitenciario de Palma, y también tengo que decir que desde de playa. La cárcel de Palma, pues desde instituciones penitenciarias han dado instrucciones muy claras de que no le pase nada, porque como bien apuntabas al principio de esta intervención, Joaquín, se lo pueden cargar. En las cárceles de España hay una cosa... En las cárceles de España hay una cosa que no se acepta, que son las violaciones, dicen. Que aparentemente un violador, y más si es un menor a quien ha violado su víctima, que llega a la prisión, pues se las hacen ver bien negra. Seguimos. Está muy clara, y es que los violadores lo pasan francamente mal, y sobre todo si son a niños o niñas que están indefensos. Ahí no hay piedad y van a por ellos. Por eso le han puesto preso de apoyo, y no solo eso, sino que hay un dispositivo especial para que no le pase nada. No, por lo pronto va a estar teniendo que mirar por encima del hombro durante una larguísima temporada. Y la niña, para terminar, Julio, no decía nada, nadie sabía nada, porque este tipo la tenía seriamente amenazada. Yo creo que la tenía amordazada, y si la niña hubiera dicho algo, posiblemente la cosa hubiera terminado en tragedia. Posiblemente, porque este tío, pues, al parecer sentimiento no tenía ninguno. Porque estoy seguro que este hombre ha empezado a abusar de esta niña en cuanto se le paralizó las intimidades con su mujer, producto o consecuencias del embarazo. Esto es más o menos lo que a mí me hace pensar, y automáticamente se desahogaba con esta criatura. Y la madre, pues, en su estado, nada detectaba. Nada la hacía presagiar que su hija estaba en un grave peligro. Seguimos. Qué terrible. Totalmente atemorizada la tenía amenazada, decía que era un secreto entre ellos, entre la niña y él, y que bajo ningún concepto le dijera nada a nadie, y sobre todo a su madre. Es decir, tenía pánico de que la niña pudiera contar algo y la tenía seriamente amenazada. Ahora la niña, ya que está más tranquila, lo ha contado todo, lo ha contado a los psicólogos, lo ha contado a los facultativos del hospital, tanto de Son Llàtzer como de Son Espases, y a la Policía Nacional, y ahora este sujeto pues ya está en prisión provisional sin fianza. Un día más, Julio. Sí, pero tenemos que decir que siempre cuando vemos un caso como esto, escuchamos y nos dejan el alivio de que ya está por fin en la prisión provisional y sin fianza. Y luego vemos una noticia que sin querer ni esperada siquiera, y ya que está libre. Y lo que es peor, sin fianza y sin nada, que nos quedamos anonadados. Recordemos, este señor que supuestamente le dio el puño a este señor de 42 años, David, creo que era su nombre, en el último concierto de Karol G, que lo mató. Y este señor solamente le impusieron que se acerque a la comisaría o algo así a fichar dos veces por mes. Ni prisión ni nada. Y es menos. O sea, esta niña es mena la situación porque no es una muerte, la teoría de una muerte, pero estoy seguro que puede pasar algo parecido. Vamos a seguir, pronto vamos terminando también. Un fortísimo abrazo. Gracias a ti, un abrazo. Carmen, por desgracia, a tu despacho de abogados llegan casos de este tipo, por lo tanto... Esto es común. Experiencia en estos asuntos. Yo estuve trabajando muchos años. Esto es muy común en nuestra humanidad, señores. Padres, madres, atentos, abuelos, por si puedan ver algo. Esto es muy común. Lo único que no es común es que se descubran fácilmente o que hayan ciertos tropiezos que les haga caer este plan. Como en este caso de esta niña que estaba automáticamente, pues indirectamente, dulcemente, siendo peligrosamente amenazada.
porque no vamos a recordar que este hombre le decía que era un secreto entre él y ella, la niña y él, y que la última que podía enterarse era su madre. ¿Qué hubiera sucedido? Ahí corrían riesgo los cuatro. Esta niña con ese embarazo y esta madre con ese embarazo. Seguimos. La Comunidad de Madrid llevando el Departamento de Menores de Abusos Sexuales Infantiles y han pasado por mi mano pues alrededor de 100 niños, por lo menos. En casos intrafamiliares, el 99,9% no es una sola vez. Es imposible. Son por las características y el modo... Señores, no es una sola vez. No es una sola vez. Y en ocasiones, los padres consentidores o la madre consentidora te manda justamente al eje donde te pueden hacer daño. O te tira a las manos de tu propio agresor. Y cuando insistes en decir, esto me está sucediendo, te dan una paliza más para que por fin te quedes callado. Seguimos. Operandi de este tipo de depredadores. Normalmente se acercan a la víctima muy pequeñas, empiezan muy pequeñas, es decir, 6, 7 años, suele ser el comienzo, el inicio. Y suele ser siempre un acercamiento progresivo, donde van increciendo, es decir, tú no llegas y cometes una agresión sexual con penetración en la primera ocasión, sino que van ganando su confianza, un besito. Su confianza. En el caso de los padres biológicos hay una diferencia, hay un matiz. El padre biológico lo que hace es sentir a la menor que es el modo en el que tienen que relacionarse. Es decir, ella llega a pensar que el tipo de amor paternal es ese y que eso es lo que ella tiene que hacer. Que de ahí le llegan a algunas hijas, cuando sufren este tipo de cosas, el típico síndrome que se enamoran de sus propios progenitores. Creo que lo he escuchado también. Seguimos. Sí, es así, es terrible, pero son millones que ha tenido muchísimos casos. Es su estrategia. Cuando no es su padre biológico y ha aparecido en un momento puntual en la vida de la menor, porque la mamá se ha echado un nuevo novio y demás, suele ser de otra manera. Suele ser ganándose su confianza poco a poco. La va como camelando, porque es que es el modus operandi siempre. Y cuando ya la tienes sometida, van increciendo, es decir, la penetración es lo último. Por eso sabemos perfectamente que no es una sola ocasión. Y luego, la amenaza es lo posterior. Es decir, no comienzan amenazando, comienzan seduciendo. La amenaza es después. Voy a dejar a tu madre, tú vas a ser el responsable, tu mamá va a tener un bebé, te vas a que... O sea que es el chantaje psicológico, ¿no? El acoso psicológico para esta criatura que se siga callando. O sea, se lo hace el de amenazas físicas y el de mental. O sea, haciéndola responsable de la situación familiar, de que cómo va a destrozar ella esa familia. Es siempre igual. O sea, siempre funciona exactamente igual. Tú coges, igual, son réplicas exactamente igual. El agravante de parentesco funciona igual, Carmen. El agravante de parentesco en este caso sí, porque, igual, ¿no? porque está bajo el yugo familiar. No tienes, y tal es como lo estás contando, claro, esto no es un delito puntual. Es algo que destruye la vida de una persona a lo largo de los años. Totalmente. Quiero decir, yo mañana robo una moto, me juzgan por el tema de la moto, pero en esto me juzgan por un hecho, pero la consecuencia de ese hecho la persona la paga de por vida, pero esa parte del sufrimiento yo creo que no está recogida en el Código Penal. Y luego no acaba ahí. Aparte no está recogida. No está recogida. Mi tortura duró 2 años, casi 3 los he dicho. Y eso creo que no se ve en ninguna parte, que cuando te ponen un peso de ley se vaya tomando en cuenta esa tortura, ese daño, ese... no sé cómo decir, porque cuando tú eres un niño y ves que te llegan todo eso, sientes como que ¿para qué has llegado en ese sitio si no te querían? O cosas de esas, ¿verdad? Pero en fin, también sientes que miras a los lados y por más que haya mucho mundo, muchas casas a lo alrededor, pues tú te sientes solo porque, pues, no sabes a quién acudir. Si sientes que la misma gente que tiene tu responsabilidad, lo que está dando es esto. Es muy terrible psicológicamente. Y salir no es que sea difícil, con un poco de concentración, de responsabilidad. Y por supuesto, yo en mi caso, pues a los casi 9 años empecé a trabajar, a seguir estudiando y, entre otras cosas, muchas más. Ya hablaremos. Terrible porque cuando te enfrentas a estos casos y tienes que trabajar con la menor, luego también tienes que trabajar con la mamá,
porque la madre se enfrenta luego a otra película, digo, judicial. ¿Por qué? Porque esta madre, y muchas veces pasa, tienen hijos de los agresores. Claro. Que puede ser el papá biológico y tenga la niña hermanos, o como en este caso, que va a tener un hijo. Entonces, te toca ir a los juzgados para que este señor quitarle la patria potestad, quitarle la custodia. Es decir, porque luego estos locos se creen con el derecho luego de un régimen de visitas. Esto pasa. Sí, pero yo creo que no es que se creen con el derecho. Yo creo que es la forma de enganche que tienen para contacto con la persona, que por tenerles en esa situación precisamente, pues pueden tener un alcance para vengarse. Yo creo que es eso. El régimen de visita no es tanto amor al hijo. Es más ver cómo enfrentas a la pareja, porque sabes que vas a tener contacto, y buscar soluciones o formas de vengarte de alguna cosa. Eso es en lo que yo creo, cuando hay todas estas maldades. Seguimos. Eso es muy perverso. Es que yo me he visto en los juzgados con un violador y decir, pero estoy aquí explicándole a un juez, porque al final sucede, porque el juzgado te lo permite, y te estás viendo ahí para quitarle la patria potestad de otro hermano. Y dices, pero vamos a ver, estamos locos, esto tendría que ser de inicio, este señor no puede ver a ningún menor el resto de su vida. Tiene que haber un registro ya, Por yo lo voy a supuestísimo. decir una y millones de veces, por favor, un registro con antecedentes penales de los abusadores sexuales. 2, cumplimientos. Bueno, ella hizo un registro. Yo no sé si es lo mismo, pero un sitio donde toda mujer de 18 años para arriba y esté conociendo una pareja, ella pueda acceder y ver los datos de esa pareja, qué es lo que tiene con el tema de tratamientos hacia la familia, a la esposa, a los hijos. Simple. No que diga si lo pillaron en un robo o si tuvo un incidente en la... No. Solamente lo que tenga que ver con ese tipo de violencias hacia la mujer y por ende a la familia. Seguimos. Íntegro de las penas, por favor, estos señores no se reinsertan, ¿Puedes volverlo a decir? Es que no se reinsertan, y además cuando llegan a los centros penitenciarios, porque son los mejores, los que mejor comportamiento tienen, todos lo sabemos, parece que han meado agua bendita, disculparme, pero es así. Entonces, cuando se toman medicación, lo hacen para salir antes. Y aún así, no les exime de luego seguir violando. Y luego se van a los colegios. Mira, Joaquín, que luego vamos a tratar otro tema al final del programa, de un señor que lleva abusando, toda la vida está en la calle y le han puesto una orden de alejamiento a un menor. Por favor, es que yo, no sé, será por los míos. Es muy duro. Aquí, por ejemplo, están diciendo que le han puesto una orden de alejamiento y que ya está en la calle alrededor de su propio abusado. O sea, probó por lo menos un poco, ¿no? Pero, y cuando te han hecho tanto mal y tú estás viendo cómo esas personas están incluso con ciertas especialidades que son para aislar al mundo y organizar y hacer justicia en otras cosas, y ellos son los propios violadores, ¿cómo haces? ¿Cómo lo demuestras? Porque cuando sientes eso, pero sobre todo ves que esta persona tiene a un montón de gente babeando así por su profesión y por sus movimientos y sus cosas, cuando es un violador, pero que nadie lo ha dicho ni lo ha denunciado, sigue viviendo su vida normal, como si no haya pasado nada. Eso aún es más duro. Es mi caso. Seguimos. Experiencia será porque he tenido tantos niños, es espantoso, o sea, es espantoso, Joaquín. Fíjate que cuando detienes a una persona de estas características, y yo lo he sufrido en mis carnes, no tienen sentimiento de haber hecho nada. Nada. Lo ven normal. O sea, fíjate hasta qué punto llega. Este hombre, que es uno de los que digo que es el policía y que a veces no lo veo con capacidades o que dice sandeces, acaba de decir algo en lo que es 100% real. Ellos, después de hacerte todo ese daño, andan, te actúan y interactúan con todo el mundo y como si no han hecho nada, como grandes dignos. De hecho, vuelvo a decir, en mi situación, esta persona es abogado. Sí, o sea, ha estudiado la abogacía y se dedica a desempeñar, pues, esto. Entonces tú ves esto y dices, es que no lo puedo creer. Pero así es la vida de injusta. Ahora, ¿cómo tú puedes demostrar todo ese
ese trago amargo que te hicieron pasar por más o menos 3 años? Dímelo tú, si eres abogada, aquí. Te lo agradecería, solo por curiosidad. Seguimos. Sí, sí. Nosotros ya lo decíamos ayer. Yo a gente así la apartaría de por vida de la sociedad hasta su último aliento. ¿Yo qué voy a decirte? ¿Sabes cuál es el problema, Joaquín? Porque una persona experta en tratar con niños víctimas de agresiones sexuales, que además es abogada, que se ha tenido que personar como acusación en casos así, nos está diciendo que este tipo de delincuente no se reinserta. Lo pones en la calle y lo volverá a hacer. Y podría ser su hijo o su hija. Incluso con 70. Lo mismo que decimos siempre con el tema de Daniel Sancho. Hoy es Daniel el que está ahí, recordemos, juzgado socialmente por todos nosotros y por una corrupción en Tailandia, pero recordemos que el tema de Lorena Bobby no era un país tan corrupto que es Estados Unidos y aún así se confundió y las leyes fueron por otro lado y socialmente a Lorena Bobby la sepultaron. Lo mismo que con los hermanos Menéndez. 40 años presos. Nadie ha dicho todo lo de trasfondo que había hasta ahora. Estamos en un punto que por nuestra forma, por nuestro rencor, por nuestro odio o por nuestras malas experiencias simplemente apuntamos, señalamos y creemos a lo que nos están diciendo. Podemos volver a repetir en pleno siglo XXI lo mismo que se ha hecho 4 décadas atrás con los hermanos Menéndez. Escuchemos, pidamos, por favor, pidamos justicia, pidamos averiguaciones, pidamos vídeo, pidamos toda la información necesaria que a nosotros como seres humanos nos deje convencido que a Daniel Sancho se le está juzgando y se le ha creído todo lo que ha expuesto. Porque esto no está sucediendo. Y por eso siempre hacemos los temas donde hay temas que reaccionamos y vamos con el tema de Daniel Sancho comparando. Porque no es normal. No es normal que incluso por ahí hay una nueva entrevista que alguien de vosotros me habéis hecho llegar. Un link donde este señor coronel, donde no los haya, ha vuelto a hablar. Ya os la reaccionaré. Va a ser un poco complicada porque está subtitulada. Pero está traducida por una voz el coronel, mientras que la cosa esa que presenta no. Entonces yo se las voy a poner. Vamos a dar unas pincelitas más de esto y vamos dando este vídeo por aquí. Años, O sea, hombre, claro, suponte que se pasa una larga temporada en la cárcel. Tanto es así que los programas de reinserción y digamos reinserción entre comillas de este tipo de delincuentes sexuales son como los de los ludópatas. Tú eres un ludópata o un adicto de por vida. Entonces tú tienes que controlar esa pulsión. Eso es lo que le dicen. ¿Sabes lo que le dicen en la cárcel? No te vayas a algún parque, no te pongas delante de un colegio, no sé qué, no sé. Claro. Es luego... Bueno, pues en este caso no se ha ido a ningún sitio. Su propia mujer le ha colocado pues la tentación ahí al lado. Sin saberlo, inconscientemente. Por eso vuelvo a decir, es bueno que haya un registro donde estas señoras puedan saber al menos desde esa parte con quién dejan a sus hijos, hijas. ¿Verdad? Seguimos. Vamos a estar en Torremolinos, donde hay un depredador sexual suelto. A pesar de las denuncias, a pesar de su detención, a pesar de su puesta a disposición judicial, está suelto. Claro. Están los padres de los menores indignados. Este caso es un... Este es otro tema, pero les quería dejar ese... ¿cómo se dice? Esa entrada para que veáis cómo están los temas. O sea, varias víctimas de este señor y está preso, está suelto, perdón, está levantando el pánico, está ya fuera de la justicia y siguen habiendo niños, que es el futuro de nuestra vida y los siguen teniendo en riesgo ante un violador de esta índole. Señores, yo creo que ya es suficiente. Debería de haber cambio en las leyes. Incluso deberían de haber formas fáciles que permitan a víctimas, en este caso como esta niña, o con mi experiencia, de que al que pase el tiempo y los años se pueda señalar y demostrar a un desgraciado depredador de esto, que en muchas de las
partes de la vida es puesto por tu misma familia más cercana o mismamente ellos, la misma familia más cercana, son los participantes a ese ataque de destrucción de vida para contigo cuando eres un niño. Cuiden a sus hijos, abuelas y abuelos, poner el ojo si ven algo raro, padres y madres, mirar con quién os deja a sus niños. Esto no es una cosa que se está convirtiendo, esto siempre ha estado ahí. Simplemente en algunas ocasiones han tenido consecuencias brutales y se han dejado pasar, pero ya es suficiente, es momento en que el ser humano, digamos, basta ante tanta agresión a menores de esta manera. ¿Cómo le podemos dar el basta? Cuidando la forma y precaución que damos en condena de no dejar libre en la calle más niños en riesgo con la libertad de estos personajes. Pues nada, les sigo deseando que tengáis un feliz domingo y seguimos reaccionando y saludando aquí en Chismeando y Viajando. Hasta luego.